No dejes de hablar con Dios. Bueno, ok, ¿ya prepararon su corazón? Bueno, hermanos, el tema de la enseñanza del día de hoy es: cuando la iglesia crece, surgen desafíos. ¿Cuántos saben qué son los desafíos? Son situaciones que se presentan para que las pasemos. Entonces, por favor, acompáñenme a Hechos 6, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 3 y 4, por favor. La palabra del Señor dice: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Se acuerdan que hace unos domingos hemos estado viendo cómo creció la iglesia primitiva? ¿Sí se acuerdan cuántas personas fueron convertidas en la primera enseñanza o predicación de Pedro? Bueno, entonces nos damos cuenta que son multitudes. Imagínense aquí tener 5,000 personas, ¿sí? Entonces se dan cuenta de la multitud. Entonces la iglesia primitiva estaba viviendo un crecimiento poderoso, ¿sí? Multitudes se convertían, hacían milagros y el evangelio avanzaba con mucha fuerza. Pero algo importante sucede aquí, hermanos, que tenemos que tener en cuenta. El crecimiento, por obvias razones, trae problemas. Imagínense si a veces las congregaciones son pequeñas y hay situaciones complicadas. Ahora imagínense multitudes, miles de personas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Pues empezaron a haber desacuerdos, ¿sí? Pero algo importante sucede aquí. El crecimiento trae problemas, pero no todos los problemas son señal de algo malo o de alguna derrota, sino muchos son evidencia de que Dios está haciendo algo grande, ¿sí? Porque podemos pensar que está pasando una situación en la iglesia y muchos pueden pensar, no, pues todo lo contrario, pero no, hermanos, es porque Dios lo está permitiendo, porque Dios va a hacer algo más grande. Entonces, esto es como un niño. Bueno, los que son papás lo han vivido, que ya tienen a sus jovencitos más grandes. Cuando tenían, no sé, unos 8 años, que le decía, ay papá, me duelen las rodillas, me duelen las articulaciones, me duelen los pies. ¿Y los papás qué hacían? ¿Corrían a dónde? Al doctor. Y llegaban al doctor y le decía al doctor, señora, no se preocupe, su hijo está creciendo nada más, no tiene nada malo. Entonces, de la misma forma, así también la iglesia en Hechos 6. ¿Sí? ¿Duele crecer? Sí, duele crecer. Como punto número 1 para los que apuntan, el problema en medio del crecimiento. Y vamos a leer Hechos 6, versículo 1, por favor. Hechos 6, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Ok, la palabra del Señor dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, empezamos diciendo que ¿quién escribió el libro de los Hechos? El doctor Lucas, ¿sí? Aquí Lucas está en esta expresión del versículo, dice primero, en aquellos días. ¿A qué se refería Lucas con la expresión en aquellos días? Bueno, Lucas está haciendo referencia a cuando la iglesia empezó a crecer, ¿sí? Por eso está diciendo Lucas, en aquellos
días, cuando empezó a crecer la iglesia primitiva. ¿Qué sigue diciendo? Como creciera el número de los discípulos, es decir, que había más personas en la iglesia, ¿sí? ¿Qué dice adelante? Hubo murmuración. ¿Qué es murmuración, hermano? Apúntenlo para que esté presente. Murmuración significa hablar en voz baja. Oye, fíjate que, hermano, eso es murmuración. Hablar en secreto. Oye, fíjate que si te has dado cuenta, la barda de allá no está pintada y se ve fea. Eso es murmuración, ¿sí? O alguien quejándose, o criticando, o chismeando. Eso es murmuración. Ahora vamos a ver qué pensaba Santiago de la murmuración o del chisme. Acompáñenme a Santiago 5:9, por favor. Santiago 5:9. Dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis, ¿qué? Condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, hermanos, la murmuración es peligrosa. Hay muchos que no lo alcanzan a ver, pero la murmuración es muy peligrosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque divide, causa una división, porque también contamina el ambiente espiritual, ¿sí? Y algo que es más importante, empieza a destruir la unidad en la iglesia. Y ahí es donde trabaja Satanás. Satanás sabe perfectamente quién puede murmurar en la iglesia y empezar a decir algo que nadie se dé cuenta y que vaya provocando división. Ahora, en este versículo que leímos, ¿de quién fue la murmuración? ¿Quién fueron los que murmuraron? Vamos a leerlo otra vez. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. ¿De quién? De los griegos contra los hebreos. ¿Sí? Aquí vemos primeramente un conflicto cultural dentro de la iglesia. No significa que vinieran de diferentes países, no. Es como aquí, unos son de Jiotepec, otros son de Alpuyeca, otros son no sé, de La Varona, ¿no? Y que cada región tuviera su situación y aquí sacaran a relucir alguna diferencia. Pues no, eso no está bien. Entonces, eso hacían los griegos contra los hebreos. Ahora, ¿quiénes eran los griegos? Los griegos eran judíos griegos que hablaban griego, pero también eran influenciados por la cultura griega. Probablemente también eran extranjeros o de la dispersión. ¿Y quiénes eran los hebreos? Los hebreos eran judíos locales, o sea, de la iglesia de Jerusalén, que hablaban arameo y eran más tradicionalistas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes empezaron a murmurar? Los judíos griegos contra los judíos hebreos. Y aquí hay un principio, hermano. Esto revela un problema de discriminación cultural. Es verdad que la iglesia puede tener diversidad, pero debe cuidar la unidad. ¿Sí? Todos pensamos de diferente forma y vienen de diferentes lados, pero no por eso las personas van a querer imponer cada quien su creencia. Aquí en la iglesia tenemos que estar en un mismo espíritu. ¿Amén? Entonces, ¿qué más dice en el versículo 1? De los griegos contra los hebreos. ¿Por qué murmuraron? ¿O qué murmuraban? Murmuraban de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, ¿qué decían? Oye, ¿ya te fijaste que
allá hay como unas 1000 viudas que ni siquiera les han hecho caso. Eso empezaban a murmurar. Ahora, ¿quiénes son las viudas? Las viudas son personas o mujeres que estuvieron casadas, perdieron a sus esposos. Digo, todos conocemos quiénes son viudas, pero por si alguien no conoce quiénes son viudas, pues personas que se quedaron solas, que no tenían ningún sustento y la iglesia primitiva se encargaba de ayudarlas. Entonces, era un grupo vulnerable las viudas. ¿Y qué estaban, dice el versículo? Desatendidas. O sea, no recibían la atención o el cuidado necesario. Dice, de la distribución diaria. ¿A qué se refiere la distribución diaria? Era la repartición diaria de alimentos o ayuda que la iglesia les hacía a las viudas. Y aquí era un problema serio, hermanos, porque las viudas de los helenistas, o sea, de los griegos, no estaban recibiendo su parte. Y esto provocó murmuración. O sea, decir, oye, ¿por qué tus viudas sí están recibiendo y la de nosotros no? Entonces ellos empezaron a quejarse, a criticar y a chismear dentro de la iglesia. Y esto generó injusticia y conflicto. Y aquí hay otro principio, hermano. La obra de Dios requiere organización y justicia. Y no basta con crecer y tener buenas intenciones, hay que ser buenos administradores fieles. Puede haber iglesias enormes, pero si no están organizadas, no hay justicia, va a haber desorden. ¿Sí? Punto número 2, la prioridad correcta del liderazgo. Vamos a ver cuál es la prioridad correcta del liderazgo. Y vamos a leer Hechos 6:2, por favor. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí la expresión que nos cuenta Lucas dice, entonces los 12, ¿a quién se refiere con los 12, hermanos? A los apóstoles, ¿sí? Y estos apóstoles eran designados directamente por Jesús para ejercer la autoridad espiritual, pero también responsabilidad y administrar a la iglesia. Ellos eran la autoridad. ¿Y qué dice después en el versículo? Convocaron a la multitud de los discípulos. Aquí vemos, hermanos, que no actuaron de manera autoritaria, sino que involucraron a la iglesia, convocaron a los discípulos. La multitud de los discípulos eran todos los que se congregaban en la iglesia. ¿Cuántos eran, hermanos? ¿Se acuerdan? Miles, ¿no? Vamos a dejarlo en miles. Entonces, eran bastantes. ¿Qué sigue diciendo en el versículo? Y dijeron, no es justo. ¿Qué es no es justo? No es correcto, no es apropiado, ni lo mejor según el orden de Dios. O sea, los apóstoles no se estaban quejando ni haciendo menos el servir a las mesas. Simplemente ellos están diciendo, a nosotros el orden que Dios nos dio es enseñar la palabra. Entonces por ello están diciendo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí está la clave, hermanos, porque no es correcto, según el orden de Dios, abandonar lo primordial que es la palabra de Dios para hacer algo secundario. ¿Qué tarea les dio Jesús a sus discípulos? Predicar el evangelio, la palabra, ¿sí? Proclamar el evangelio. Entonces aquí no es una queja de los discípulos, es simplemente que ellos están diciendo que ellos se tienen que, su prioridad, conforme al orden de Dios, es preparar la palabra, enseñarla y también la oración. Entonces vemos, esto nos enseña, hermanos, que no todos hacemos lo mismo en una congregación, ¿sí?
Todos tenemos un diferente don, un diferente llamado. Estamos aquí porque escuchamos el primer llamado al arrepentimiento. Pues nosotros ya nos arrepentimos y estamos aquí. El segundo llamado, para los que estamos sirviendo, ya escuchamos el llamado a servir, ¿sí? Pero no todos somos iguales. Y no debe de haber competencia entre un servidor y el otro. Decir, ay, ¿por qué él sí le pusieron a dar la enseñanza y a mí no? No, hermano. No puede haber eso, no hay competencia, ¿sí? Todos hacemos lo mismo, servir al Señor, pero hay llamados diferentes. Pero todos son importantes para Dios, todos, hermano. ¿Ustedes creen que el que acomoda la silla es menos? No, para nada, para Dios no. Para el hombre puede pensarlo, ¿no? Pero es diferente. Ahora, aquí viene una pregunta, me gustaría que se la hicieran. ¿Estoy ocupándome en lo correcto o estoy descuidando lo esencial? Esa pregunta es para ustedes, ¿no? Porque cuando se pierde el enfoque en la palabra, la iglesia pierde su dirección. Y cuando cada uno crece en su llamado, la iglesia crece en orden y poder. Cuando todos los que están congregados, hermanos, escuchan el llamado de Dios y se comprometen con el Señor, la iglesia va a crecer. Pero cuando no va a crecer. Punto 3, hermanos. El establecimiento de servidores. ¿Qué hicieron los apóstoles ante la situación de la murmuración? ¿Qué estaba pasando y qué hicieron? Vamos a Hechos 6:3, por favor. Dice la palabra del Señor. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí lo primero que nos cuenta Lucas es lo que dijeron los apóstoles. Ellos se dirigieron a la congregación, a la iglesia, a la multitud. Les dijeron, busquen. Esto es un imperativo, esto es un mandato. Y esto implica discernimiento espiritual. No es una elección superficial. No dijeron los apóstoles, a ver, pues ahí entre ustedes, ¿quién quiere? No, ¿verdad? Les dijo, busquen. Ahora vamos a ver ese buscar a qué se refiere. Dice, busquen hermanos. ¿A quién se está dirigiendo? A la congregación, a los creyentes. Busquen entre ustedes hermanos. Hermanos indica comunidad cristiana, una familia espiritual. La iglesia funciona como un organismo espiritual unido. Dice, hermanos de entre ustedes. Esto quiere decir que no se buscan líderes externos. Dios levanta líderes dentro de la misma congregación. Miren, alguna vez yo estuve en una iglesia donde yo escuché al pastor. La alabanza preciosa, todos tocaban muy bien el instrumento y muy padre, pero cuando me enteré que dice que le pagaba a 2 músicos para que fueran a tocar, imagínense, ¿qué ministraban ahí entonces? Entonces no, estaba yendo en contra de los principios bíblicos. Entonces aquí vemos que se buscan líderes dentro de la misma congregación. Dios empieza a levantarlos. Aquí hay un principio, hermanos. El liderazgo genuino, si lo quieren apuntar, el liderazgo genuino nace del testimonio probado de cada creyente dentro de la iglesia. ¿Sí? Todos los que están aquí, hermanos, Dios los va a probar su corazón. Y Dios los va a llamar en su tiempo. ¿Sí? ¿Qué más dice en el versículo? Busquen a 7 varones. 7 varones es un número específico, posiblemente práctico u organizativo. Y la palabra varones en el griego es andras,
que significa hombres maduros, no solo biológicamente, sino espiritualmente. Aquí no se trata solo de cantidad, hermanos, sino de calidad espiritual. Dice después, de buen testimonio. La palabra en griego para testimonio es marturomenos. Yo sé que nadie lo apunta, ¿no? ¿Para qué? Pero bueno, es para que escuchen la palabra y en algún momento digan, eso quiere decir. Significa bien portados, con buena reputación. ¿Sí? Eso es de buen testimonio. Esto habla de un testimonio público y privado. Esto quiere decir que eres el mismo en tu casa que en la iglesia, que en tu trabajo, que en la escuela. Ese es un buen testimonio. Y que si te acusan, no tengan cómo comprobarlo. Ese es alguien de buen testimonio. No basta servir bien en la iglesia, hermano, sino su vida debe ser íntegra dentro y fuera de la iglesia para complementar el buen testimonio. Después, ¿qué dice, hermano? Adelante. Del buen testimonio, ¿lo tenemos ahí? Ok. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Miren, aquí hay muchas situaciones que se salen de contexto en muchas iglesias. El ser llenos del Espíritu Santo no es una experiencia momentánea, como muchos te hacen creer en muchas congregaciones, sino una vida controlada por el Espíritu Santo. Eso es ser llenos. ¿A cuántos de aquí les ha tocado ir a iglesias donde les dicen, sé lleno del Espíritu Santo y te caes y te empiezas a retorcer así como estuvieran? ¿Ustedes creen que eso sea ser lleno del Espíritu Santo? Tú te levantas, sales de la iglesia y sigues siendo el mismo, no cambió nada en ti. Entonces, ¿en dónde está el ser lleno del Espíritu Santo? El ser lleno del Espíritu Santo es una vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Qué implica esto, hermano? Que tengamos sensibilidad espiritual, frutos del Espíritu y dependencia de Dios. Si en una persona no hay sensibilidad espiritual, no hay frutos del Espíritu que sean visibles y que dependan de Dios, no son llenos del Espíritu Santo. Porque el servicio práctico, hermanos, también requiere poder espiritual. ¿Sí se fijan que los requisitos que estamos viendo es para servir a las mesas? Y muchos dirán, ¿cómo servir a las mesas? Pues eso cualquiera lo puede hacer. Pues no, porque es un servicio para nuestro Señor. ¿Sí? ¿Ustedes creen que se necesite ser lleno del Espíritu Santo para acomodar una silla? Sí, hermano. Sí, porque para hacerlo, ¿a quién estamos sirviendo? A nuestro Señor. Entonces, todo lo que hagamos, si no somos llenos del Espíritu Santo, vamos a agarrar y vamos a decir, ahí está bien. ¿A qué sigue? Y así toda chocada. Sí está bien. Entonces, no, hermanos, hasta lo más mínimo. Dice, ¿y de qué? Ser llenos del Espíritu Santo y qué más? Y de sabiduría. Sabiduría práctica. En el griego es sopía. Si quieren apuntar qué es sabiduría, es capacidad de tomar decisiones correctas en situaciones complejas. No se trata de solamente tener espiritualidad, sino un discernimiento para resolver problemas. ¿Cuántos tenemos problemas? ¿Cuántas decisiones tomamos al día? Muchas. Entonces, tenemos que pedir sabiduría. Por eso es de que en los requisitos dicen de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, que puedan tomar buenas decisiones. A quienes encarguemos, dice, a quienes encarguemos, ¿qué? De este trabajo. Se refiere a la distribución diaria, a un servicio práctico, ¿no? A lo mejor en la cocina, ¿no? A brindar alimentos, a lo del ministerio de misericordia. O sea, son cosas que a lo mejor no se ven mucho,
y son prácticas, pero muchos se pueden, pero ¿a poco para yo servir en eso tengo que ser lleno del Espíritu Santo y tener buen testimonio? Y sí, hermano, sí, sí tenemos que ser de buen testimonio. Y aquí hay una aplicación, hermano. Dios se interesa tanto por lo espiritual como lo práctico, pero el carácter es más importante que la habilidad. Por eso los requisitos no mencionan ningún talento, ¿sí? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Jamás dicen que sepa acomodar sillas, que sepa dar dinero, que sepa acomodar una lona, que sepa, pues no. Entonces, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, hermanos, es importante que nosotros elijamos servidores por su vida espiritual, no por simpatía o capacidad humana, porque Dios busca servidores con carácter, no solo con capacidad. ¿Cuántos creen que puede alguien acomodar una silla? Todos pueden hacerlo, pero no todos son llenos del Espíritu Santo, ni tampoco no todos son de buen testimonio. Y yo conozco iglesias donde te ven y dices, ¿tú sabes hacer esto? Sí, métete mientras tú hagas. Jamás se ponen a orar. Le preguntan a los demás, oye, ¿tú cómo ves al hermano? ¿Lo ves que está comprometido con el Señor? ¿Tú cómo ves esta situación? No, tú dices, tú te ves que eres bueno para eso, pues vete para allá. No, y así no es, hermano. Número 4. La prioridad correcta. Vamos a ver cuál es la prioridad correcta para los apóstoles. Hechos 6:4. Hechos 6:4. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí dice, y nosotros persistiremos. Significa dedicarse continuamente, perseverar con firmeza y no desviarse, hermano. Implica una prioridad, una disciplina y una constancia espiritual. No es algo ocasional, sino un estilo de vida ministerial. Eso lo tenían clarísimo los apóstoles. No es de que hicieran menos el servir las mesas, no. Pero ellos estaban enfocados en decir, para nosotros lo más importante es la oración, que perseveremos en la oración y en el ministerio de la palabra y enseñar lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. No es de que ellos dijeran, no, yo jamás voy a tocar una, no, sino estaban poniendo orden, ¿sí? Aquí donde dice, y nosotros persistiremos, y en la oración, indica que ellos tenían una comunión con Dios total, una dependencia total del Espíritu Santo e intercedían constantemente por la iglesia. Entonces, antes de hablar a los hombres, hermanos, los líderes hablan a Dios. Esto quiere decir que la iglesia no se sostiene por organización nada más, sino por una intimidad con Dios. No podemos escoger servidores nada más por ver su talento o porque si lo sabe hacer. ¿Cuántos músicos hay que saben tocar, pero son bien fregones? Perdón por la palabra fregón. Pues muchos, pero ¿cuántos realmente se paran a alabar en espíritu y en verdad al Señor? Es ahí donde el Señor prueba, ¿no? O los prueba a ellos. Entonces, antes de hablar, hermanos, los líderes oran a Dios, piden dirección a Dios. Pero no nada más los líderes, hermanos, ustedes también. Vas a tomar una decisión y no tienes sabiduría para tomar una decisión, pídesela a Dios. ¿No dices su palabra? Si te hace falta sabiduría, pídesela a Dios. ¿Para qué? Para que tomes una buena decisión. Y donde dice, y en el ministerio de la palabra. ¿Qué es ministerio? En el griego es diaconía, que significa
servicio. De la palabra, ¿qué significa? Palabra en el griego es logos, es un mensaje divino, es enseñanza del Evangelio. Esto significa que la oración y la predicación son una formación espiritual, hermano. Y sin oración, la predicación pierde poder. ¿Sí? Si no hay oración en alguien que enseña la palabra, es una predicación sin poder. Número 5, el orden restaura el propósito. Vamos a ver qué hicieron ellos. ¿Qué pasó con la decisión que tomaron los apóstoles? Hechos 6, 5, por favor. Dice la palabra del Señor, agradó la propuesta, ¿a quién? A toda la multitud. ¿Quién era toda la multitud? Los discípulos. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero a todos los que nombra después también eran llenos del Espíritu Santo, hermanos, llenos de fe. A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes ¿qué? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Quienes orando les impusieron las manos. Les impusieron las manos. Hasta el versículo 6. Presentaron ante los apóstoles. Esto nos enseña que observaron con cuidado ellos quién estaba lleno y quién tenía buen testimonio. Impusieron manos y establecieron un orden. ¿Sí? Aquí hay un principio, hermanos. La organización sin oración humana, la organización sin oración es humana. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. En la iglesia tiene que haber organización, pero el líder o la autoridad pastora, que es el pastor, él tiene que orar al Señor y el Señor le va a dar dirección para ver quién va a ser llamado para tal puesto o para tal ministerio. ¿Sí? Espérenme tantito. Se salió aquí. Entonces, la organización sin oración, imagínense que el pastor no ore ni pida dirección al Señor y nada más vea los talentos de las personas. Pues es una organización humana, pero la organización con oración es divina, es porque el Señor así lo quiso. Entonces, hermanos, si Dios te está haciendo un llamado, ten la certeza de que el Señor es porque se fijó en ti. No porque el pastor se fijó en ti, sino porque el Señor le dio la dirección al pastor de hacerte un llamado. Amén. Aplicación, hermano. Toda decisión debe pasar por Dios, porque el orden espiritual trae respaldo y autoridad de Dios. ¿Sí? Si el pastor oró y el Señor le dijo quién, y el hermano escucha el llamado de parte de Dios y decide seguir al Señor, al servicio, ese hermano va a ser respaldado por Dios. ¿Sí? Y va a tener autoridad de Dios. Número 6, el resultado. ¿Cuál fue el resultado de todo lo que pasó? Hechos 6, 7. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Imagínense, eran miles y todavía se multiplicaron más. Pero no nada más quedó, sino también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Sí? Aquí donde dice, y crecía la palabra del Señor, no dice primero que crecía la iglesia, sino la palabra.
lo que los apóstoles era su prioridad, porque se estaba extendiendo geográficamente y alcanzando a más personas. Y aquí hay un principio, hermanos. El verdadero crecimiento comienza cuando la palabra es predicada, con libertad y pureza. Es cuando va a haber un verdadero crecimiento. Y aquí donde dice en el versículo, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente, esto significa que el crecimiento de la palabra se evidencia con conversiones reales en los nuevos creyentes y sus vidas son transformadas. ¿Sí? Hay iglesias que son llenas, pero muchas de esa multitud no es gente transformada por la palabra, y más si no se predica una sana enseñanza. Entonces, hermanos, antes de este crecimiento en la iglesia, hubo un problema de murmuración, para irnos al final. Antes de este crecimiento, hubo un problema de murmuración y desorden en la iglesia primitiva. Pero cuando los apóstoles pudieron ordenar, al delegar correctamente y ellos se enfocaron a la oración y a la palabra, entonces vino el resultado de que la palabra creció. Principio, hermano. Dios hace crecer su obra aún en medio de la resistencia espiritual. ¿Sí? Aquí pasaron ciertas situaciones en la semana, que bueno, no lo voy a divulgar tanto, pero sí ciertas situaciones que se levantaron en este lugar para pensar irnos. Y se levantaron fuertes y feas. Pero ante esta situación, el Señor sacó adelante esta situación y arregló absolutamente todo. Y permitió no nada más eso, hermano, sino que permitió el Señor arreglar, que se viera mejor su casa, ¿no? Entonces aquí vemos eso, que ante cualquier oposición el Señor lo permite, pero el Señor hace crecer a la iglesia. También en la porción donde dice en este versículo, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, hermano. Aquí es algo impactante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran parte del sistema religioso que rechazó a Cristo. Y ahora ellos mismos están creyendo y están obedeciendo a la fe. Entonces, aquí vemos algo, hermanos. Un principio, el Evangelio tiene poder para transformar incluso a los más endurecidos. ¿Cuántos conocen a hermanos que están un poquito duros? Bueno, hermano, tú sigue orando el Señor. Digo, si los sacerdotes que rechazaron a Jesús fueron transformados y tocados por el Evangelio, entonces tú sigue orando por esa persona, si es tu esposa, tu esposo, un familiar, ora por él para que el Señor toque su corazón. Y aquí encontramos tres verdades teológicas claves, hermanos, para ya cerrar esta enseñanza. El crecimiento verdadero, hermanos, es espiritual, no organizacional. No fue una estrategia humana, fue una prioridad espiritual. ¿Por qué? Porque los apóstoles oraban antes al Señor para tomar cualquier decisión y enseñaban la palabra. ¿Sí? Entonces, oración más la palabra. Eso es lo único que va a dar el crecimiento real en la iglesia. Número 2, el orden en la iglesia libera el poder de Dios. A Dios le gusta el orden en la iglesia. Y si el Señor está haciendo un llamado a alguien, es porque Dios así lo ordenó. Y porque el Señor quiere a ese hermano o a esa hermana en ese ministerio. ¿Sí? Número 3, la palabra es el motor del crecimiento. No programas, no métodos, sino la palabra viva. Miren, hermanos, el Evangelio por sí solo es
confrontativo, porque te confronta con el pecado. Y eso va en contra a veces de la emoción humana. Por eso es de que hay muchas iglesias de falsa doctrina que están llenas, porque son muy emocionalistas. Y tú sales bien lleno, bien emocional, pero 2 días se te acabó la emoción y nunca hubo una transformación. En cambio, una iglesia de sana doctrina te va a confrontar, pero vas a empezar a ver un crecimiento en ti. Vas a empezar a ver una transformación. Claro, si le das la respuesta al Señor, ¿no? Es obvio. Número 4. El Evangelio rompe barreras religiosas. ¿Por qué? Porque hasta los sacerdotes, los de corazón más duro, fueron alcanzados. Así que si ves a alguien duro que te diga, sáquese de aquí cada vez que tú le predicas, no, este cuate está bien duro, pero tú sigue orando. Esos son los que les gusta al Señor, porque luego son los más fieles. Aplicación, hermanos. Para la iglesia es importante priorizar la predicación y la oración. Resolver conflictos con sabiduría. Levantar líderes llenos del Espíritu Santo, porque muchos quieren crecimiento, pero no quieren corregir lo interno. Conclusión, hermanos. Este pasaje nos enseña que el crecimiento trae desafíos. Los problemas deben resolverse con sabiduría y cada quien debe enfocarse en su llamado y el servicio debe hacerse siendo llenos del Espíritu Santo. Una iglesia que evita la murmuración, hermano, escuchen esto lo que voy a decir. Una iglesia que evita la murmuración empieza a establecer orden, empieza a levantar siervos y es una iglesia que Dios hace crecer. ¿Sí? Y eso lo debemos de tener bien claro todos los que estamos aquí. Si gustas ponerte de pie, hermano, vamos a orar. Ahí en tu lugar, si gustas levantar tus manos, pero antes que todo, hermano, dispón tu corazón al Señor. Y ahí dile, Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos que la iglesia tiene que vivir en unidad, tiene que vivir en orden, Señor. Padre, hoy entendemos que tú nos has llamado a servir, Señor, con un corazón dispuesto a ti, pero llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y también un buen testimonio, Señor. Señor, quita de toda la iglesia la murmuración, quita toda división que se pueda levantar, Señor, contra nosotros, contra tu iglesia. Señor, te pedimos, Señor, que levantes hombres y mujeres fieles, llenos del Espíritu Santo, con corazones íntegros, Señor, que estén listos para trabajar en tu obra, con humildad, con amor y fieles a ti, Señor. Señor, danos la sabiduría, danos la dirección y el discernimiento, Señor, para que esta iglesia, Casa de Oración, Plenitud de Gracia, sea una iglesia organizada, Señor. Sea una iglesia que tú la hagas crecer sanamente, Señor. Y así como tu iglesia en Hechos crecía y tu palabra se extendía, como lo dice tu palabra, hoy te pedimos, Señor, que haya un crecimiento en cada uno de nosotros, Señor. En nuestras familias, en la iglesia, que podamos cambiar lo interno, Señor, y podamos ser testimonio a los demás. Que realmente ellos vean en ti la luz de Cristo, que nosotros seamos ese reflejo, que seamos ese testimonio. Y ahí en tu lugar, hermano, si está en tu corazón, decirle a Dios, entregarle tu corazón, dile, Señor, te entrego
mi corazón, te entrego mi vida, Señor, para servirte. Yo no sé si sea este momento o después, pero yo quiero saber cuando tú me llames, Señor, porque yo quiero servirte de corazón, Señor. Y también dile, hermano, yo sé que tú me vas a capacitar, Señor, para el servicio que tú me has llamado, Señor. Solamente te pido que me ayudes a ser fiel en lo poco. Y gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque sabemos que tú tienes un plan para Casa de Oración Plenitud de Gracia. A veces nos podemos desanimar y ver que no crece la iglesia, pero tú puedes ver algo importante, que todos los que estamos aquí estamos creciendo, y eso es lo que Dios quiere. Primero, un crecimiento en los que estamos sirviendo, en mis hermanos que vienen, para que Él pueda seguir añadiendo a su iglesia aquellos que han de ser salvos. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia, Señor, que se renueva cada día. En el nombre de Jesús, amén. Toma un lugar para un momento para alabar al Señor. Dios de los cielos, tu creador de todopoderoso, Él está en medio de nosotros. Y Él puede usar tu vida. Yo en verdad quiero servir. Porque tengo su palabra con todo el corazón. Me has conquistado, Dios, más fuerte fuiste que yo. Y me venciste, no soy nada sin tu amor. Me sedujiste, oh Dios, más fuerte fuiste que yo. A ti me rindo, me convenciste con amor. Me has conquistado, oh Dios, más fuerte fuiste que yo. Y me venciste, no soy nada sin tu amor. Me sedujiste, oh Dios, más fuerte fuiste que yo. A ti me rindo, me convenciste con amor. No pude pensar que podría vivir sin acordarme más de ti. Déjame hablar de tu amor por la humanidad. Pero había en mi corazón un fuego ardiente que no pude sufrir. Es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente, metido hasta mis huesos. Es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente, metido hasta mis huesos. Te amo, Señor, no busques más, y úsame a mí. Me has conquistado, Dios, más fuerte fuiste que yo. Y me venciste, no soy nada sin tu amor. Me sedujiste, oh Dios, más fuerte fuiste que yo. A ti me rindo, me convenciste con amor. ¿Cómo pude pensar que podría vivir
que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente, metido hasta mis huesos. Es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente, metido hasta mis huesos. Es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente, metido hasta mis huesos. Te amo, Señor, no busques más y úsame a mí. Levanta tus manos y dile, te amo, Señor, no busques más y úsame a Hermanos, le damos gracias a Dios por su palabra, que es viva y eficaz en ese tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. A los que nos ven por las redes sociales, nos vemos en el siguiente servicio. Que Dios los